Muy bien, familia. ¿Listos para comenzar? Espero que bien, espero que bien. Bien, vamos. Primero vamos a partir de conversando un poquito de lo que vamos a ver. Como dice acá, tenemos diversos tópicos. Hoy día vamos a tener una clase de anamnesis integrativa acerca de todos los aspectos que debiésemos contemplar para decir de verdad de que estamos haciendo una anamnesis holística, que estamos haciendo un diagnóstico holístico. Pero para poder hacerlo bien, debemos entonces conocer todas las aristas que tiene el ser humano y qué es lo que la ciencia también nos está diciendo de lo que tenemos que ponerle ojo. Bien, entonces vamos a tener esta clase de anamnesis integrativa y luego de esto vamos a tener 3 clases que se van a basar en el diagnóstico reflexógeno, que les voy a explicar hoy día un poquito de qué se trata eso. Donde vamos a ver 3 temas. La clase que viene vamos a ver puntos de acupuntura, puntos importantes que se relacionan con los órganos. Eso es la clase del siguiente lunes. Después tenemos una clase de glosodiagnosis, ya hablaremos quizás un poquito, si es que nos da el tiempo hoy día, para profundizar de qué se trata la glosodiagnosis, pero en profundidad tiene que ver con el diagnóstico a través de la lengua, muy interesante, algo muy completo en sí de analizar y una gran herramienta para incorporar dentro de nuestro arsenal terapéutico y diagnóstico. Y también vamos a tener después otra clase para finalizar acerca de examen auricular, donde vamos a poder observar la oreja y en base al paradigma que sostiene a la auriculoterapia dentro de la medicina tradicional china, vamos a poder ser capaces de ver y de entender qué es lo que podemos observar en una oreja y que nos pueda a la larga ayudarnos a entender la salud humana en su interior. Muy bien, comenzamos entonces. Este curso va a estar impartido por mi querido y gran amigo Boris, colega kinesiólogo. Boris tiene un amplio prontuario de terapias que él ha estudiado, se ha desarrollado principalmente en el área de la osteopatía, de la medicina tradicional china, de la acupuntura, auriculoterapia, también tiene una línea bien importante en lo que es el chamanismo. Y bueno, Boris nos va a traer 2 clases de estas 4 y también los estaré acompañando yo en 2 clases de las 4 que tenemos en total a lo largo del lunes, de los lunes de mayo. Yo hago la primera clase, que es hoy, y hago la tercera, y Boris hará la segunda y la cuarta clase. Entonces, nuevamente, reitero mis agradecimientos por unirse, por participar, eh, y bueno, a disfrutar. Cualquier duda que tengan, ideal que la vayan escribiendo en la sección de preguntas y respuestas que tienen en su panel, y al final de la jornada, que va a durar aproximadamente 2 horas esta exposición, daremos un tiempo para resolver dudas. Muy bien, comenzamos entonces. Primero, me encanta partir con una pregunta y les quiero pedir de que hagamos esto de forma más interactiva, ¿no? Sería ideal de que vayan escribiendo en el chat inmediatamente sus apreciaciones, así vamos leyendo cada vez que salga alguna preguntita. Entonces aquí la pregunta, y como me gustaría comenzar, y como también muchas veces lo hago al iniciar muchos cursos, es con esta misma pregunta, ¿no? ¿Seremos capaces como seres humanos de experimentar la realidad tal cual es? ¿Qué crees tú que estás ahí desde el otro lado de la pantalla? ¿Qué crees tú? ¿Seremos capaces de experimentar la realidad tal cual es como seres humanos? Con las herramientas que tenemos, con los sentidos que tenemos, con todo nuestro sistema nervioso y todas las antenitas hacia afuera de nuestros sentidos. ¿Seremos capaces tal cual de experimentar la realidad tal cual es? Algunos ya van por ahí escribiendo y sería genial de que puedan ustedes también comentarnos, y si es que no puedes comentar, reflexionar. ¿Seremos capaces entonces, ¿no? de experimentar la realidad? Muchos dicen que no, por aquí la Meli Joaquín dice que no, Denise Murúa dice: yo creo que la realidad es única e independiente en cada ser, de todas maneras, pero aún así la pregunta va más allá, Denise, tiene que ver con, ¿seremos capaces de, con las herramientas y con lo que biológicamente nosotros disponemos, seremos capaces de experimentar la totalidad de la realidad? Bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Lo importante es que lo empecemos a pensar y a cuestionar, porque en realidad, a lo que me refiero con esto es que como seres humanos, tal cual dice Celsi, somos seres limitados. Estamos limitados a poder ver un espectro de onda pequeño, que es la luz visible, que se divide en colores, y estamos hechos biológicamente para ver colores debido a la necesidad de poder
ver dónde están las frutas para poder sacarle, para poder comer, cuáles son los vegetales o qué animales venenosos, etcétera. Es algo que a través de la evolución de nuestra especie, de nuestra especie, se desarrolló por una necesidad biológica. Y a su vez también tenemos un espectro auditivo, pero que tiene sus limitancias. Es decir, podemos ver y podemos escuchar de forma limitada. Si nos comparamos con otros animales, hay otros animales que tienen otro espectro auditivo, otro espectro olfativo, otro espectro visible. Las mantis religiosas tienen más de 10, si no me equivoco, tienen 12 receptores visuales y nosotros solamente tenemos 2. Entonces, en realidad, hay muchas cosas que como especie no estamos diseñados para poder verlas o para poder sentirlas, como los campos magnéticos, por ejemplo, pero no quiere decir que no nos influencien o que no tengan algún impacto en nuestra salud o en nuestra posible enfermedad. Entonces, muchas veces escuchamos a personas hablar del aura, de los meridianos de acupuntura, de los chakras, de la energía, del campo magnético, del campo mórfico, etcétera, diversos nombres, y no los vemos a simple vista. Pero el hecho de que no los veamos no quiere decir que no existan. ¿Ok? Entonces es importante que empezamos a abrir nuestra cabeza, reconociendo que existe algo más, que no necesariamente lo podemos ver, pero eso no es sinónimo de que eso no se pueda sentir o no se pueda evaluar, o que en definitiva eso no exista. Entonces, la construcción de este nuevo paradigma tiene que ver con este nuevo raciocinio y este nuevo entendimiento que de a poquito lo vamos a ir desarrollando a lo largo de esta clase para que al finalizar esta jornada ustedes de verdad puedan responder bien a esta pregunta y darse cuenta de que hay muchas más cosas que nos componen, que no siempre contemplamos y que no siempre las hemos considerado como aspectos necesarios al momento de hacer una evaluación, sobre todo en ámbitos de salud. Entonces, es importante que definamos la palabra paradigma. Bien, un paradigma en sí es un modelo de pensamiento, es el conjunto de teorías, creencias, valores, leyes, técnicas, hipótesis, formas de pensar que van a satisfacer finalmente un modelo que se construye en base a ciertas teorías. Es un modelo que va a poder responder en base a una teoría o en sí va a poder satisfacer una hipótesis, dependiendo obviamente del modelo, es qué es lo que yo voy a contemplar en él. Hay distintos paradigmas y distintos modelos dentro de lo que es la salud. Y es importante que vayamos entendiendo que como sociedad, y no solo como sociedad desde el punto de vista social, sino que también desde el punto de vista científico, ya que la ciencia avanza en conjunto con la sociedad, la ciencia se va modificando a medida de que el paradigma social también se va construyendo y se va reconstruyendo a sí mismo. La forma que tenemos de ver la salud hoy en día es muy distinta a como era incluso solo 5 años atrás o 10 años atrás, y ni hablar de décadas atrás. Entonces, es muy importante que entendamos que los cambios de paradigma son necesarios, y a pesar de que un cambio de paradigma haga ver a la ciencia como algo inestable y que eso puede ser trágico para la ciencia, no necesariamente es algo negativo. El paradigma de salud debe cambiar siempre, porque la sociedad va cambiando y cada vez el paradigma de salud debiese contemplar más aspectos esenciales o necesarios que se vayan determinando que sean de impacto directo en la salud humana. Hemos pasado por distintos modelos o distintos paradigmas dentro del sistema de salud en todo el mundo. Partimos con un modelo predominantemente y muy ampliamente conocido como el modelo biomédico. ¿Qué es el modelo biomédico? El modelo biomédico es el modelo tradicional de salud ortodoxa en el cual tenemos dos pilares fundamentales para poder hacer un diagnóstico. Por un lado tenemos un examen de laboratorio alterado o tenemos un examen imagenológico alterado. Puede ser uno o pueden ser ambos, y eso en conjunto nos va a determinar un diagnóstico. Por ejemplo, tú tienes artrosis de rodilla porque tu imagen
de la articulación tiene las alteraciones que corresponden con el diagnóstico, o, por ejemplo, tienes hipertiroidismo o tienes diabetes porque tus exámenes de laboratorio sanguíneo concuerdan con esos parámetros para finalmente darte ese diagnóstico. Con el tiempo se empezaron a dar cuenta de que el cuerpo no era solo una máquina, que no solamente tenía aspectos relacionados a la sangre o a una imagen, sino que también influía nuestro aspecto psicológico y social, y empezó a ser todo un tema esto de cambiar de paradigma, cambiar de modelo, hacerle ver a los profesionales de la salud que la salud dependía de más factores, y esto se impulsó mucho desde el año 2002, 2004 en adelante. En Chile tuvo su boom entre el año 2005 y 2009 el modelo biopsicosocial. Después de eso, la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, también tenemos que considerar el aspecto espiritual de la persona, porque es algo esencial para que la persona pueda finalmente reconocerse a sí mismo, tomar conciencia de los problemas y entender finalmente el trasfondo bio, psico, socio, espiritual que pueda tener el diagnóstico que le aqueje a la persona en cuestión. Pero con el pasar de los tiempos se dieron cuenta de que en realidad el mejor nombre con el cual podríamos llamar a un sistema o un paradigma o un modelo de pensamiento que se acerque más a la verdadera naturaleza del problema del consultante o del paciente es el nombre integrativo. Entonces, hoy en día, y gran parte de la motivación de hacer este ciclo de clases tiene que ver con esto, con difundir este modelo tan importante de salud que viene de alguna u otra forma a hacernos un nuevo clic, que viene de alguna u otra forma a cambiar la forma que tenemos de entender no solamente la patología, sino que entender al consultante o a la persona que tenemos enfrente y de que en realidad nosotros no tratamos enfermedades, sino que tratamos personas, ¿ok? Es un modelo distinto. De hecho, gran parte importante de este cambio de paradigma tiene que ver con la semántica que tenemos que empezar a utilizar. Y la invitación que les tenemos hoy en día es que cambiemos la palabra paciente y que dejemos de utilizar la palabra paciente debido a la etimología de la palabra paciente, que tiene que ver con ser alguien pasivo. Un paciente es alguien que va a consultar a un profesional de la salud en búsqueda de una solución, pero sin participar activamente de ese proceso de solución, sino que se espera que el médico te dé un medicamento y que te solucione el problema, o que un terapeuta te realice cierto tipo de tratamiento y que eso te solucione el problema, sin quizás yo hacerme cargo de la verdadera naturaleza del problema. Entonces acá la idea es cambiar, salir de este rol pasivo y pasar a un rol activo y decirle a la persona que, por ejemplo, si es que esa persona en realidad lo que quiere es sanarse, no basta con la consulta terapéutica, sino que lo que esa persona necesita es empoderarse de su salud propia, generar herramientas de autoconocimiento y de autogestión de la salud para que finalmente deje de ser terapeuta o médico dependiente y pueda el día de mañana gestionar su propia salud. ¿Bien? Entonces, dentro de la medicina integrativa, aquello que en la medicina ortodoxa, oficial o convencional se le llama diagnóstico y que ese diagnóstico era una realidad en ese sistema, en la medicina integrativa no es una realidad, es solamente una teoría, ¿ok? Debido a que en realidad la ciencia, y tengo otros estudios que les voy a mostrar más adelante, que quizás muchos de ustedes ya los habrán visto, pero son estudios importantísimos que nos dan a entender de que el diagnóstico en realidad no depende solo de que exista una imagen patológica, un examen de laboratorio alterado, sino que hay muchos otros factores más que hacen que se gatille el problema. Muchas veces nos encontramos con personas que tienen trastornos, pero eso no es sinónimo de invalidez o incluso de dolor. Entonces, en realidad, mientras menos creamos y más consideremos, más cerca vamos a estar de la verdad frente a la persona que tenemos enfrente. Y es lo que quiero ejemplificar acá con este elefante donde tenemos tres niños, que está cada uno con los ojos vendados, y lo que ellos están haciendo es tocar con los ojos vendados algo que ellos no saben que es un elefante. ¿Y qué ocurre acá? Ocurre que el niño solo puede interpretar en base a sus experiencias previas, ¿no? Solo si es que el niño ha visto o ha tocado previamente una serpiente, cada vez que él con los ojos vendados toque algo que se asemeje, inmediatamente va a evocar esa sensación o va a evocar ese recuerdo
y va a hipotetizar finalmente de que lo que él está tocando es una serpiente, como ocurre en el caso de este niño que está acá, o una pelota, o un mazo, ¿ya? Pero ni uno está viendo la realidad, sino que solamente están interpretando en base a lo que previamente ya saben. Les doy un ejemplo clásico, o muy simple de entender. Si tú, por ejemplo, que estás detrás de la cámara, eres profesional de la salud, o eres terapeuta, que me imagino que sí, porque si no, sería difícil que estés interesado en algo de diagnóstico, eh, yo te pregunto a ti, ¿alguna vez has evaluado el meridiano de acupuntura, por ejemplo, del pulmón? Si tu respuesta es no, tiene que ver con que, obvio, si no lo conoces, ¿cómo lo vas a evaluar? ¿No? No puedo evaluar algo que no conozco. Entonces, la idea es invitarlos a ustedes a entender que mientras más aristas y aspectos que tiene el ser humano que son evaluables yo conozca, mejor voy a poder entonces indagar en la realidad de la persona que tengo enfrente, mejor voy a buscar y mejor voy a interpretar y no me voy a quedar solo con lo que me diga una imagen o un examen de laboratorio, sino que hay muchas otras cosas más que podemos inspeccionar. Un ejemplo de esto es lo que nos dice este estudio del 2014, que es un estudio que se realizó en personas 100% libres de dolor. Se les preguntó aquí a personas que tenían desde los 20 hasta los 80 años de edad, y se les preguntó, oye, ¿tienes algún dolor de espalda? Y ellos dijeron, no, no me duele nada. Entonces, como no les dolía nada, se les dijo, perfecto, como no te duele nada, te vamos a hacer una resonancia magnética de columna, y se dieron cuenta de que el 100% de las personas analizadas tenía algo en la columna, pero no tenía dolor. Y no solamente cosas suaves, ¿no? Vemos, por ejemplo, si supongamos que el promedio de los que estamos aquí reunidos en este encuentro tenemos, ponte tú, no sé, entre 30 y 40 años, más de la mitad de nosotros tiene algún grado de degeneración discal en la columna, pero eso no es sinónimo de que tengamos dolor. O incluso hay porcentajes que tengan degeneración facetaria o espondilolistesis, que ya son afectaciones un poco más graves, por decirlo, dentro de lo que me enseñaron a mí en la universidad como kinesiólogo, que era obviamente una espondilolistesis algo grave, pero hay porcentajes de personas que lo tienen, y es más, mira, un 50% de personas con 80 años tienen espondilolistesis, pero eso no significa de que tengan dolor. Entonces la pregunta aquí es, ¿y entonces qué es el dolor? Porque si es que a esta X persona, ¿no? Asiste a tu consulta y te dice, me duele la espalda, mira, me hice una resonancia, y tú la ves y dices, wow, tienes artrosis. Lo más común es que digamos, te duele la espalda porque tienes artrosis. Pero en realidad este estudio tira esto por la borda y te dice, tú puedes tener artrosis y no tiene por qué dolerte la espalda. Entonces, tenemos que empezar a entender en más profundidad qué es el dolor y por qué se puede gatillar, y ya lo vamos a dilucidar y lo vamos a entender muy bien. Entonces, dentro del paradigma de medicina integrativa, y esto es algo, un ejemplo clásico en salud, permiso. Este es un ejemplo clásico en salud, el ejemplo del iceberg. Y sí, a mí también me lo mostraron en la universidad cuando estudié kinesiología hace muchos años atrás. Y me dijeron, cada paciente es un iceberg, tú solo ves la punta, pero debajo hay un montón de aspectos que no vemos. Y eso era lo único que te decían. No te decían nada más. Ningún profesor de la universidad me enseñó a bucear en estas aguas y ir a ver ese iceberg que estaba debajo. Sino que estudié, siento yo, una carrera que era muy enfocada al síntoma. Se nos enseñaba cómo tratar el dolor, cómo hacer la corrección necesaria para el momento, muy paliativo. Pero en realidad debemos saber bucear. Y lo que yo quiero entregarles hoy día son herramientas de buceo. Dejémoslo así, como una forma poética de decirlo. Les quiero dar a ustedes herramientas de buceo para que sean capaces de ver, y al final de la clase hay un esquema bien entretenido para saber qué hacer en cada momento y entender qué es lo que puede estar pasando, pero de verdad, en el origen del problema, no en la sintomatología, no en lo que está saliendo solamente hacia afuera. Les presento el primer paper en el mundo donde se habló de medicina integrativa. Este paper fue publicado en febrero de 1955. Mira cómo pasa el tiempo. Ya estamos hablando de 60 y algo años atrás. Este paper, muy interesante, hablaba de la medicina integrativa, pero como un aspecto preventivo, ¿no? Como la necesidad de que
el profesional de la salud tome las riendas educacionales también frente al consultante que tienes enfrente y enseñarle, porque a través del enseñarles y de que la persona tome conciencia, se va a generar verdaderos cambios en la salud. Y la medicina integrativa ya se describía como la necesidad de detectar aspectos emocionales, aspectos sociales y también contemplar incluso aspectos económicos, lo cual me parece absolutamente necesario, ¿no? No podemos hacer un plan lleno de suplementos carísimos si es que la persona no tiene, por ejemplo, los recursos, por dar simplemente un ejemplo, ¿no? Y así les presento entonces lo que después de muchos años, este es uno de tantos modelos que existen de medicina integrativa. Este es un modelo que a nosotros en Pranaquine nos ha inspirado por estos 7 años que llevamos funcionando como Instituto de Medicina Integrativa. Y es interesante cómo este modelo deja en claro que en realidad el terapeuta, que es el color celeste, y el consultante, que es el color amarillo, en realidad deben generar entre sí una relación y el terapeuta debe preocuparse y ocuparse de todos estos aspectos que están acá adentro, ¿no? Y debemos entregar herramientas y debemos saber pesquisar, evaluar, preguntar, discernir, y si no tengo las herramientas, saber derivar para poder abordar al ser humano como un todo, para poder abordar a este consultante como un todo. Y aquí tenemos aspectos como lo son, por ejemplo, el aspecto relacionado a la relación entre movimiento, ejercicio y descanso, la nutrición, el desarrollo personal y profesional, el ambiente en donde vive, las relaciones y comunicación, la espiritualidad, que es algo muy, muy importante, y también la conexión cuerpo-mente. Entonces, en realidad, la invitación acá va un poco de esta manera. Saquémonos nuestras capas o nuestros eh, em, trajes de profesionales de la salud, todas nuestras piochas, descolguemos los títulos que tenemos en los muros y pongámonos un traje más humilde que se llama terapeuta, ¿no? Y que yo siento que es algo mucho más amplio que lo que pueda ser encasillado dentro de cualquier profesión, ¿no? La kinesiología está muy igual delimitada dentro de ciertas áreas de la rehabilitación y del abordaje de la salud, pero en realidad aquí la idea es volverse más terapeutas y entender a la persona como un todo y idealmente desarrollar herramientas que nos permitan abordar a la persona como un todo. El National Center for Complementary and Integrative Health de Estados Unidos, o el Centro Nacional de Medicina Integrativa, en realidad de salud integrativa de Estados Unidos, divide el estudio de la medicina integrativa en dos grandes áreas. Por un lado tenemos las prácticas de cuerpo-mente, que se encargan de abordar el dolor, el estrés, la ansiedad y el estilo de vida saludable. Y por otro lado está la utilización de productos naturales, donde se estudia la interacción, seguridad, los efectos biológicos y los mecanismos de acción de diferentes aspectos herbarios, fitoterapéuticos, suplementos, probióticos, etc. Entonces, en realidad, este es otro modelo que se propone, también algo más holístico, pero es interesante que vayamos conociéndolo para que vayamos también dentro de nuestro quehacer profesional, vayamos viendo, ¿no? Con qué nos quedamos, qué es lo que nos hace más sentido. Entonces, hay distintas, como convencionalmente vamos a decir, vamos a definir estas 5 aristas de la medicina, que es importante que si estamos dentro del área de la medicina integrativa las tengamos súper claras, ¿no? Súper claras. Muchos hablan de la medicina tradicional, refiriéndose, por ejemplo, a la medicina del médico, de la enfermera, del kinesiólogo, el psicólogo, nutricionista, etc. Y en realidad está mal utilizado el término medicina tradicional, por ejemplo, cuando lo utilizamos de esa forma. En realidad la palabra correcta es medicina convencional. Entonces, vamos a hacer un paréntesis acá. Si bien aquí abajo hay una línea grande donde dice medicina complementaria alternativa como un concepto y que abarca estas 4 áreas. Aquí voy con esto, con que
medicina complementaria alternativa en realidad es un solo concepto donde entran distintas actividades o terapias que se realizan con el propósito de mejorar la salud, de poder abordar patologías a través de distintos tipos de procedimientos que son bastante diferentes de los de la medicina oficial o convencional, ¿bien? Y aquí podemos meter cualquier terapia bajo este nombre, ¿no? O sea, una MCA o medicina complementaria alternativa puede ser la acupuntura, el reiki, el biomagnetismo, terapia floral, etcétera. La que a ti se te ocurra que no sea convencional. Y la medicina convencional de por sí va a ser finalmente la medicina de todos los que reciben un título oficial de profesional de la salud estudiado en la universidad, ¿bien? Eso es lo que entonces se conoce como medicina convencional. La medicina tradicional, entonces, no es el término correcto para referirnos a esa, ya que la tradicional viene de tradición, tradición cultural. La medicina tradicional es originada culturalmente en un espacio-tiempo determinado y tiene que ver con la interpretación local de la enfermedad y de sus curas respectivas. Y aquí tenemos la medicina ayurveda, medicina tradicional china, indígena amazónica, de los indios Lakota, del Gualmapu, etcétera. O sea, todos los diversos tipos de medicinas entran en este sistema de medicina tradicional, todos aquellos sistemas milenarios que tienen su propia forma de leer y de interpretar la salud. Y la medicina complementaria es cuando utilizamos una MCA en conjunto con la convencional. Por ejemplo, tengo hipertensión, me tomo el losartán y me hago acupuntura. Esa acupuntura es medicina complementaria porque se complementa a mi tratamiento convencional. Distinto es una medicina alternativa donde tengo hipertensión, no me tomo el losartán y solo me hago acupuntura. Esa MCA entonces viene a ser utilizada de forma alternativa. Y la medicina integrativa finalmente es cuando utilizamos un sistema terapéutico que va a analizar al ser humano en todas sus aristas, pero también considerando idealmente la evidencia científica respecto a la eficacia de aquellos procedimientos que estamos realizando. Y hay distintos principios, ¿no? Distintos principios que se aplican a cualquier área de la medicina integrativa. Estos principios los podemos aplicar a la kinesiología integrativa, a la nutrición integrativa, a la psicología integrativa, etcétera, ¿no? Sino que en realidad es importante, más allá de lo que podamos leer acá, es importante de que estos principios sean bien estudiados y bien filosofados, ¿no? Más allá de que los leamos, tenemos que darles muchas vueltas porque con la propia terapéutica estos principios se van desarrollando a sí mismo y es un aspecto filosófico muy importante también que no debemos olvidar y que no debemos perder. Entonces el primer principio es primero no hacer daño. Y aquí nos referimos con no hacer daño. Es que no vamos a utilizar en primera instancia una terapia invasiva. Es decir, si alguien tiene un problema, la primera terapia que le vaya a hacer no es acupuntura, por ejemplo, o punción seca, o algo que atraviese la piel, ¿no? Eso en realidad sería un orden errado de cómo aplicar las terapias. Lo primero que debemos hacer es reconocer y respetar el proceso de curación y entender cuál es idealmente el posible bloqueo que está obstaculizando el proceso de curación y retirarlo. Más que hacer algo, retirar aquello que está haciendo daño, retirar la noxa, retirar el problema. Puede ser retirar un alimento, retirar un hábito, retirar un estilo de vida dañino y quizás solo con eso puede que se mejoren bastantes cosas. Entonces, estamos utilizando la menor fuerza posible para tratar el problema, ¿bien? Porque reconocemos que el cuerpo tiene la capacidad sola de sanarse. Nosotros no sanamos a nadie. Nosotros quitamos los obstáculos, pero para que el cuerpo se sane así solo, ¿bien? Y a su vez evitamos la supresión dañina de síntomas. Es como lo que pasa con la antiterapia, ¿no? El antibiótico, el antipirético, el antiinflamatorio, el antiviral, el antitodo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La fiebre ocurre por algo. La fiebre no ocurre de la nada. La fiebre ocurre como un mecanismo normal, un mecanismo que debiese ser controlado, un mecanismo que tu cuerpo debiese haber aprendido a realizarlo desde pequeño de forma natural, de forma biológicamente y orgánicamente natural y sin obstáculos, ¿no? Y evitamos con un antipirético de que eso se desarrolle.
Y así, obviamente, si tu niño o tu hija tiene 42 grados de fiebre, bájale la fiebre, ¿no? Pero si tiene 37,8, no, ¿para qué tomarte un antipirético? En realidad tenemos que dejar de que también la sintomatología siga su cauce normal, respetando los procesos normales del cuerpo. Este es el primer principio entonces. Primero, no hacer daño. Vamos al segundo principio de la medicina integrativa. El poder curativo de la naturaleza. ¿Se han fijado cuando nos cortamos un dedo que no estamos todo el día tratando de hacer fuerza telepática para que mi dedo se sane? ¿No? Ni estamos hablándole al dedo para que se sane. Para nada. Si nosotros nos cortamos, nos ponemos parche curita 2 días, sabemos de que eso va a estar cicatrizado. O incluso menos. ¿Por qué? Porque para esas cosas así tenemos súper claro que el cuerpo se sana. Pero cuando hay una enfermedad, como que se nos olvida muchas veces que el cuerpo tiene la capacidad solo de restablecer la salud. Entonces, nosotros tenemos que entender dónde está el bloqueo, como les decía, para quitar ese problema, quitar ese hábito, quitar ese alimento, quitar ese movimiento aberrante, quitar ese pensamiento o autosabotaje, quitar la exposición electromagnética que está generando el problema, etcétera, lo que sea el problema. Porque cuando quitamos eso, permitimos la homeostasis en el cuerpo y ese cuerpo se va a restaurar y a regenerar por sí solo. Entonces reconocemos el poder curativo que tiene cada persona. Cada síndrome tiene una fuerza también para sanar. ¿Bien? Bien, este es el segundo principio. Vamos a ver ahora el tercero. Tercer principio. Tole causan. Identificar y tratar la causa y no tratar el efecto. Como les comentaba hace un momento, o sea, no ir necesariamente a lo paliativo, al dolor, al síntoma, al dolor de cabeza, al dolor de alguna parte del cuerpo, solamente quedarme ahí. Tengo que encontrar cuál es la causa que está generando el problema y es ahí donde tengo que apuntar. De lo contrario, lo que existe es recidiva, es decir, la persona va a volver a desarrollar nuevamente el problema. Y eso habla el cuarto principio, tratar a la persona como un todo, contemplando todos los aspectos físicos, espirituales, mentales, emocionales, genéticos, ambientales, sociales, nutricionales, espirituales, todo lo que lo vamos a verlo en unas diapositivas más, ¿no? Que es todo lo que conforma al ser humano y que todo lo que tenemos que contemplar. Quinto principio, uno de los más importantes, docere, el profesional integrativo como un docente. Tenemos que ser capaces de generar conciencia en la persona que tenemos enfrente, de hacerle a esa persona que haga clic, que entienda por qué le ocurre lo que le ocurre. Si es que yo no le explico a esa persona que debido, por ejemplo, a el sedentarismo que tiene, es que le duele tanto la espalda, esa persona no va a hacer clic y no va a decir el día de mañana, bueno, me tengo que mover para que no me duela la espalda, ¿no? Tenemos que educar, enseñar, demostrar, a su vez, ¿bien? Y el último principio es prevenir. La prevención es la mejor cura, y que es a lo que apuntaba este paper de 1955 con la medicina integrativa como algo importantísimo respecto a la prevención. Debemos promover la educación y la promoción de un estilo de vida saludable. Debemos, como profesionales de la salud integrativa, debemos ser capaces de plantar una semilla en el inconsciente de nuestro consultante para que el día de mañana él tome un estilo de vida más saludable y eso le evite tener que consultar a un profesional de salud el día de mañana. Entonces, en este nuevo paradigma, lo importante, como les decía hace un momento, es que pasemos de paciente a consultante, que hagamos ese cambio y que le expliquemos a la persona que, por ejemplo, supongamos que ese consultante te va a ver a tu salón de terapia una vez a la semana. O ya, supongamos que te va a ver 3 veces a la semana, ¿no? Ya estamos poniéndonos en un caso de la persona te va a ver mucho dentro de lo que el sistema categorizaría como, así como el máximo de visitas terapéuticas en una semana. Te está yendo a ti entonces 3 horas a la semana, pero resulta que la semana tiene 178 horas. Esas 178 horas la persona está contigo 3. Si es que la persona es un paciente, va a estar con la mentalidad de que en 3 horas a la semana, que es mucho, debe solucionarse el problema.
Entonces él te va a ver a ti para que tú le hagas la terapia. Pero yo lo que les digo es que no. Ellos son consultantes y la terapia no es 3 horas a la semana, sino que son 175 horas a la semana y vienen 3 horas a verme a mí para que yo le diga qué es lo que tiene que hacer el resto de las horas. Entonces la persona tiene que darse cuenta de que, wow, depende de ella, no depende de 3 horas a la semana, que es muy poco comparado con las 178 horas, ¿no? Entonces, es una forma interesante de poder cuantificar de alguna u otra forma el hecho de poder o de decirle, ¿no? Toma conciencia, en realidad no estás conmigo tanto tiempo. La terapia no es acá, en la consulta, sino que cuando te vas de acá y estás en tu vida normal, ahí tú tienes que actuar y vivir eh, dentro de lo que esperamos, ¿no? Para que ese bloqueo sea eliminado y tu cuerpo pueda volver a la homeostasis el día de mañana. Entonces, eh, cuando explicamos eso, ¿no? Y la persona dice, bueno, pero es que yo estoy acá porque, por ejemplo, yo tengo artrosis, ¿no? Y yo quiero que a mí se me sane la artrosis. En realidad, a mi consulta nunca ha entrado una artrosis caminando, nunca ha entrado un cáncer caminando, nunca ha entrado una diabetes caminando, sino que entran personas que padecen una condición. Y la medicina convencional, en este paradigma un tanto capitalista, un tanto consumista, nos vende enfermedades, ¿no? Y esa enfermedad, para esa enfermedad existe un medicamento específico, ¿no? Con un principio activo específico, y es todo un sistema mercantil súper armado, pero la verdad es que de todas las personas que ingresen con el mismo diagnóstico, quizás a no todas les sirve ese medicamento, no les sirve ese principio activo que se le está vendiendo, y en realidad no es que esa persona tenga una enfermedad, sino que ese ser humano, de forma global, ya sea por un problema que esté en la espiritualidad, en la conexión cuerpo-mente, o en la nutrición, o en el movimiento, etcétera, algo está haciendo que se gatille el problema, ¿no? Algo está haciendo que se gatille ese diagnóstico, pero esa persona está enferma como una unidad. Entonces, existen enfermos, pero no existen las enfermedades. Es una visión algo disruptiva al principio de entender, pero es importante que hagamos ese cambio, ¿no? Yo creo que ustedes conocen a este personaje, Nick Vujicic, que da charlas motivacionales, una persona que es coach, si no me equivoco, él es coach ontológico y da muchas charlas motivacionales a empresas y a jóvenes y se mueve por todo el mundo, ha venido hartas veces a Chile. Y la verdad es que yo siempre pregunto, ¿no? ¿Ustedes creen de que él está enfermo? Y todos me dicen no, ¿no? Como si es que tú has escuchado algún discurso de él. En realidad está súper claro de que es muy motivacional y él no parece una persona para nada enfermo. Y es porque él está adaptado a su condición de vida y él vive su salud desde ahí, ¿no? Él no está enfermo. Él está absolutamente adaptado. Y asimismo es como yo en la consulta he visto gentes que tienen una enfermedad que finalmente termina contaminando como si fuese un virus todo su ser y no se logran adaptar y están absolutamente enfermos, como también he visto personas con un cáncer muy avanzado, pero la persona muy en paz con eso, muy adaptada al proceso entendiendo desde corazón y desde alma, y finalmente están muy en salud también, están muy tranquilas, están muy en paz. ¿Me entienden? Entonces, la salud va mucho más allá de la presencia o ausencia de una patología, sino que tiene más que ver con la capacidad de adaptación a la condición de vida. ¿Ok? Y tenemos que reconocer la energía, tenemos que reconocer que somos seres vibracionales, somos seres energéticos. La energía es la que forma la materia, y la materia una vez formada es la que va a comandar ciertas funciones a lo largo de todo el cuerpo. Voy hablando, pero como avión y me seco, perdón. Entonces, es importante que entendamos que la energía es la que comanda las estructuras para que las estructuras puedan desempeñar bien una función, ¿no? Yo me recuerdo mucho cuando estudiaba kinesiología y me decían, la estructura comanda la función, y se quedaban ahí, ¿no? Si la estructura está mal, la función va a ser aberrante. Pero ¿y quién comanda la estructura? La estructura es comandada por la energía, ¿no? La energía, si la energía está mal, la estructura va a estar mal. Y si la estructura está mal, la función va a estar mal. Entonces, tenemos que reconocer el aspecto energético de la persona porque somos mucho más que un cuerpo físico, ¿no? Entonces,
Esto es algo que nosotros hablamos mucho en la kinesiología integrativa, en la medicina vibracional, que el ser humano es mucho más que un cuerpo físico, tenemos 6 niveles distintos, ¿no? Y hay un séptimo que en realidad es el alma, pero eso, el alma no se toca, ¿no? Es algo puro. Pero hay 6 niveles que sí podemos de alguna forma relacionarnos con ellos, diagnosticarlos, hay terapias para cada uno de estos niveles. Y una patología entonces puede nacer en cualquiera de estos 6 niveles y manifestarse hacia afuera como un problema, ¿no? Como un problema evidente. Pero no siempre todo es estructural o bioquímico, que son como donde se centra el modelo tradicional de salud. Entonces tenemos un cuerpo estructural, tenemos un cuerpo bioquímico, tenemos un cuerpo psicológico, energético, neurológico, electromagnético y sutil también. Entonces, estos 6 cuerpos que vemos acá son la base del diagnóstico holístico. Ahora sí ya estamos entrando en tierra derecha. Un diagnóstico holístico, entonces, tiene que ver con la comprensión del ser humano en su multidimensionalidad. Un diagnóstico holístico tiene que ver con ser hábil, y esto es un verdadero arte, la verdad, es un arte que se va desarrollando con el tiempo, con la práctica y el estudio, donde vamos a través de ciertos signos y síntomas dándonos cuenta de si es que el problema va a ser más estructural, más bioquímico, más emocional, psicológico o psicosomático, más neurológico o más electromagnético o más energético o sutil, ¿no? Como que cada uno de estos cuerpos tiene sus estructuras predominantes, tiene sus funciones y tiene formas de manifestar hacia afuera el problema que nos van a hacer a nosotros decir, ah, esto no es necesariamente estructural, y se gatilla entonces por un problema emocional, por decir algo de alguna forma. Y espero después de esta clase que ustedes puedan tener tips para poder determinar de dónde viene el problema cuando te enfrentes a a un enfermo, y no a una enfermedad, a un enfermo, ¿no? Entonces, para un mismo diagnóstico desde la medicina convencional, de los diagnósticos descritos en el CIE-10, en la Clasificación Internacional de Enfermedades, vamos a tener 6 posibles orígenes del problema. Por ejemplo, aquí puse un ejemplo como dolor de cabeza, que es el ejemplo más clásico, ¿no? Todos hemos sufrido de dolores de cabeza, y tenemos distintas opciones dentro de cada uno de los cuerpos del por qué es que nos puede doler la cabeza. Por ejemplo, si tengo una disfunción esfenovacilar, es decir, el movimiento entre el occipital y el esfenoides, que son 2 huesitos del cráneo, se está aberrante, puede que me duela la cabeza y que tenga dolor retroorbital, por ejemplo, si es que el esfenoide está alterado, ¿no? O puedo que me duela la cabeza porque tengo mucha contractura suboccipital, porque estoy con bruxismo y tengo muchas contracturas en la musculatura masticatoria, en musculatura temporal, etc. Y sí, me duele la cabeza y el origen del problema sí es estructural. Pero hay veces que me duele la cabeza porque me intoxiqué con un alimento, porque me dio alergia a algo que comí, porque bebí mucho alcohol, porque fumé mucho tabaco, etcétera, ¿no? Y esas son intoxicaciones o son afectaciones bioquímicas que van a tener como consecuencia dentro de otra gama de síntomas el dolor de cabeza. Y puede que entonces me duela la cabeza sin que exista una alteración estructural y sea netamente bioquímica. ¿Bien? Entonces, si vamos avanzando, más hacia acá a la izquierda, perdón, vamos a ver de que también nos puede doler la cabeza por aspectos emocionales. ¿A quién no le ha dolido la cabeza cuando está muy estresado? Cuando es una época de mucha productividad laboral, de mucho estrés, de mucho cumplimiento de metas, o de problemas relacionales con parejas, familiares, penas, duelos, etcétera. Hay veces que duele la cabeza de tanto llorar, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que también está ese aspecto de dolor de cabeza, ¿no? Puede que nos duela la cabeza por aspectos neurológicos, ¿no? Que hayan alteración en neurotransmisores, que mi sistema nervioso no esté correctamente hidratado, ¿ya? Eh, o que, no sé, hay diversas estructuras cerebrales, son muchas las estructuras cerebrales, y quizás alguna de ellas está actuando como una alarma y nos duele la cabeza finalmente. Entonces, sí o sí, sí o sí, es importante que vayamos contemplando los diversos síntomas que pueden aparecer en cada persona.
Puede que sea también mucha hiperexposición a radiación. Y ustedes me dirán, ¿radiación a qué? ¿No? Pero mira, haz un pequeño ejercicio en este segundo. Si estás desde un computador, pincha arriba el icono de Wi-Fi y escribe en el chat. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Escriban en el chat en este segundo. ¿Cuántas redes de Wi-Fi están llegando en este segundo a tu computador? Anda y cuéntalas. Cuenta cuántas redes de Wi-Fi están llegando a tu computador y escríbelas en el chat para que veamos cuánta radiación, solamente hablando de ondas de Wi-Fi, son las que te están llegando. ¿Bien? Porque no solamente tenemos las ondas de Wi-Fi, sino que tenemos las ondas de radio, las ondas de televisión, tenemos el 4G, el 5G, tenemos mira, wow, 23 redes, 29 redes, 11, 13, 17, más de 10, 45, Melissa, 42, Chris, imagínate. Hay alguien acá que tiene 45 redes que les están llegando. Y nunca nos cuestionamos si es que esa radiación nos afecta. De hecho, tengo unos papers interesantísimos que mostrarles en unas diapos más adelante para que vean los efectos que tiene esa red Wi-Fi. Así que quédense atentos a la clase porque es información muy valiosa para ustedes. Y también pasamos con el celular pegado a la oreja, ¿no? Y pegado a las manos. Y nuestro celular está recibiendo cuánto electrosmog de Wi-Fi, de Bluetooth, de GPS, 3G o 4G o 5G y así quizás cuántas cosas más. Todo eso es radiación electromagnética y la verdad es que sí, sí afecta a la salud. ¿Bien? Y por último tenemos el cuerpo energético y sutil, donde tenemos bloqueos energéticos, meridianos de acupuntura, chakras, aura, etcétera, que puede estar afectado y resulta de que tenemos entonces 6 personas que les duele la cabeza, pero de estos 6 solo uno necesita masaje, solo uno necesita manejo emocional, solo uno necesita cambiar de locación y irse a vivir al campo una semana desconectado de todas las redes sin señal de nada. Solo uno necesita tomar más agua, solo uno necesita cambiar su alimentación y no comer aquello que le cae mal, por ejemplo. Y quizás solo uno necesita acupuntura. Pero la clave está en entender dónde nace el problema, ¿no? Entonces, acá Nicolás Vázquez me pregunta, ¿tendrás algún ejemplo concreto desde el punto de vista kinésico de una alteración estructural, músculo, generado por una alteración energética? Por supuesto. De hecho, cada meridiano de acupuntura se relaciona a una cadena miofacial y lo tengo en unas diapositivas más adelante, Nicolás. Así que quédate atento porque vamos a hablar de eso, queda así de poco para que hablemos de eso. Entonces, miren, en el cuerpo estructural tenemos todo esto, ¿ya? Músculos, fascia, ligamentos, articulaciones, tendones, nuestro sistema craneosacral, vísceras y órganos. Todo esto es físico, es estructural, ¿bien? ¿Y puede generarnos algún problema a distancia o alguna sintomatología? Sí, obviamente yo me puedo contracturar porque entrené mucho, porque use una fuerza inadecuada, me puedo generar una tendinitis en una rodilla si es que no estoy preparado para hacer sentadillas y empiezo desde ya de una a hacer sentadillas con mucho peso, puedo reventarme la rodilla y generar una tendinitis. Y obviamente va a afectar la fascia, tendones, ligamentos, músculos, y va a ser estructural, va a ser netamente estructural, ¿no? Entonces, para poder determinar y poder evaluar bien el cuerpo estructural, tenemos que preguntar acerca de lesiones, traumas, accidentes, cirugías, sensaciones corporales y viscerales, dolor físico y limitaciones funcionales. Y todo eso lo debemos evaluar, ¿no? Tenemos que ser hábiles en hacer una inspección clínica como kinesiólogo, por ejemplo, los que estudiamos kinesiología, quizás acá obviamente no hay solo kinesiólogos, pero los que estudiamos kinesiología debiésemos tener súper claro cómo hacer un buen screening físico y una buena evaluación, siempre acompañado de una valoración de la funcionalidad y del dolor. La escala de valoración EVA es bastante útil para evaluar dolor, de 0 a 10, es algo muy simple y bastante objetivo. ¿No? Nos permite objetivar algo tan subjetivo como la experiencia del dolor. Luego tenemos el nivel bioquímico. Y dentro del nivel bioquímico hay hartas cosas. Tenemos la hidratación,
el pH sanguíneo, las hormonas, las vitaminas y minerales y nutrientes, los factores inflamatorios, xenobióticos y toxinas, disruptores endocrinos, la microbiota intestinal y hartas cositas más. Bien, estas son como las principales dentro del mundo bioquímico, ¿ya? Pero me gustaría igual desarrollarlas un poco, sobre todo para los colegas que no sean nutricionistas y que entendamos la importancia de entender todo lo que hay dentro del mundo bioquímico. ¿Por qué? Porque resulta de que tú cuando trates, independiente de si eres terapeuta o la profesión de salud que tengas, tú trabajas con personas que comen. Y esa persona resulta que o come bien o come mal. Lo más probable, siendo sinceros, y si es que es chileno, es que coma mal. Por algo somos el país más obeso. ¿Bien? Y aparte de eso, según las encuestas que están en el Instituto Nacional de Estadística, el chileno come en realidad súper mal, ¿no? Mucho pan, mucha bebida, mucho huevo, mucho carne, mucho pollo, y tenemos muchas carencias nutricionales. Entonces, en realidad, también tenemos que preguntar a la persona dónde obtiene su alimento, porque esa persona está comiendo 4, 5, hasta 6 veces en un día, todos los días, y resulta que te va a ver a ti una vez a la semana, y resulta que está comiendo mucho transgénico, mucho alimento modificado, mucho alimento inflamatorio, mucho alimento que es creado dentro de 4 paredes y que no es creado a la luz del sol, y que nos vende, volvemos a este sistema del consumismo y del capitalismo, donde se nos vende la salud en una imagen por ejemplo, paquete de cereales, que sale una persona muy esbelta, ¿no? Muy bonita, con una piel hermosa, con las figuras que todos deseamos, y te dice, ¿no? Compra este producto porque vas a adelgazar y te vas a sentir muy bien, y nos compramos eso en vez de simplemente ayunar o hacer una alimentación más sana, ¿no? Entonces, siempre se nos pregunta, ¿no? A los terapeutas, ¿qué tenemos que comprar para sentirnos mejor? ¿Qué suplemento debo comprar? Pero ¿por qué preguntamos qué tenemos que comprar? ¿Por qué no nos preguntamos qué tenemos que dejar? ¿Están cuestionado eso? Tenemos que también ser capaces de plantar esa semilla donde la persona deje de pensar desde el capitalismo de la salud, desde el consumismo de los productos de salud que nos venden una salud ficticia, y muchas veces dejando productos que estén dentro de esta diapositiva, puede que nuestra salud ya sea un obstáculo menos que vencer para lograr el objetivo de la homeostasis, ¿no? Y no solo lo que comemos, sino que todo lo que rodea y que entra en contacto con nuestro cuerpo. Y aquí yo les voy a hacer reflexionar de la siguiente forma. Tú lavas tu ropa y te pones tu ropa que está llena de residuos detergente. Se me había ido la palabra. Rociamos el ambiente con aerosoles, ¿no? Nos lavamos las manos con jabones con químicos impronunciables, lavamos la loza sin protección en las manos con químicos impronunciables, y utilizamos para nuestro cuidado de la piel, en las axilas, desodorantes de químicos impronunciables, y utilizamos para productos de aseo muchos más químicos impronunciables. Yo les hago la siguiente pregunta, porque todo lo que está acá entra en contacto con tu piel y con tu sistema. ¿Tú te comerías todo lo que está acá? ¿No? Porque en realidad la lógica de pensamiento que tú tienes que tener es la siguiente: solo me puedo echar en la piel algo que puedo comer, porque esto se absorbe, esto igual va a pasar por tu hígado, ¿no? Entonces, ¿tú te comerías una cucharada de rayito de sol? ¿Una cucharada de Lubriderm, por ejemplo? ¿Te comerías el DAV en barra a mascadas? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no. Y es lógico que solo apliquemos en nuestro pelo, en nuestra piel, en nuestro cuerpo, o en nuestra cuerpa, como le quieras llamar, productos que sean capaces de ser ingeridos también, porque todo eso va a pasar por metabolismo hepático, ¿no? Entonces, ¿cuánto estamos estresando a nuestro sistema? ¿Cuánto estamos estresando a nuestro pobre hígado, que es el órgano que nos desintoxica? Y aquí todas estas sustancias son llamadas xenobióticos, ¿no? Sustancias distintas de lo biológico.
creadas todas y manufacturadas por el hombre, ¿no? Entonces, todos estos productos son industriales, farmacológicos, y muchos de ellos actúan como disruptores del sistema endocrino. Y claro, por ejemplo, acá están hablando en el chat del alcohol gel. Es terrible. Es demasiado, finalmente, lo que estamos utilizando de alcohol gel. Y la Macarena nos pone, qué difícil pillar cremas dentales naturales. La verdad es que no es tan difícil, ¿no? Está la marca Veleda, que la venden en NOP, y hay otras marcas como la Vico, que es una pasta de dientes ayurvédica muy buena, y hay más, ¿no? Cada vez hay un mercado bastante emergente respecto a productos naturales para la limpieza dental. Y sí se puede hacer pastas dentales con cosas caseras, se utilizan algunos tipos de arcilla muy fina para lavarse los dientes, ¿no? Después ustedes me preguntan por interno y yo les puedo mandar todos los datos para que puedan tener su stock y botiquín saludable, ¿bien? Todas estas sustancias que están acá, lamentablemente, matan nuestras bacterias, nuestras bacterias saludables. Nosotros tenemos una microbiota intestinal que es más de 1000 colonias distintas, más de 2 kilos solo de bacterias que tienes en tu interior, porque son saludables y que son necesarias y que las necesitamos para vivir bien. Y todos estos productos que están acá matan esas bacterias. Entonces nuestro sistema inmunológico se descontrola, porque nuestro sistema inmunológico depende de las bacterias intestinales, y aunque no lo sepas, el 80% del sistema inmunológico habita en los intestinos, en un tejido llamado tejido linfático asociado a mucosas. Ese tejido es comandado por la microbiota intestinal. Si matamos la microbiota, ese tejido se debilita, el sistema inmunológico baja y empiezan a aparecer enfermedades autoinmunes. Entonces, por ejemplo, los disruptores endocrinos son sustancias químicas creadas por el hombre que se parecen a una hormona, pero no es una hormona. Por ejemplo, no sé si lo tengo acá, no lo tengo acá, pero les voy a dar un ejemplo. El BPA, yo creo que ustedes conocen el BPA o bisfenol A, que es el químico del plástico. ¿Han fijado que las botellas hoy en día dicen BPA free o libres de BPA? Ya. El BPA o bisfenol A es una sustancia que parte de la estructura molecular tiene una parte que es exactamente igual al estrógeno. Entonces, todos los que están consumiendo agua embotellada y muchos productos envasados en plástico, que se ponen ropa con plástico, que duermen con sábanas con plástico y se secan la piel con toallas con plástico, y que después están comiendo con cucharas de plástico, en vasos de plástico y en un mundo de plástico, todo su cuerpo por dentro va a estar lleno de bisfenol A y van a empezar a tener, por ejemplo, en las mujeres, alteraciones menstruales ocasionadas por el bisfenol A, que es una molécula igual al estrógeno. Entonces, ese es un ejemplo dentro de muchos, ¿no? Podemos hablar de muchos disruptores endocrinos, y bueno, es importante que lo concienticemos, de lo contrario no nos cuestionamos, ¿no? Si es que alguien no te lo dice, no te lo cuestiones. ¿Y por qué es importante hablar de alimentación? Porque en el mundo los factores dietarios son la principal causa de muerte. Y no estamos hablando de que tú te mueres porque no tienes que comer, sino que te mueres porque comes mal. Combinaciones horribles, todo a deshorario, exceso, doble disponibilidad de frituras y de productos animales y de lácteos refinados, de productos refinados, etcétera, ¿no? Entonces, una manufactura terrible que hay detrás de la industria alimenticia que hace que finalmente estos factores dietarios sean los que nos lleven a la muerte. Y esto mismo hace de que la proyección de enfermedades crónicas de aquí al 2025 vaya toda en aumento. Entonces tenemos que sí o sí hacer algo al respecto, ¿no? Nuestra microbiota intestinal, y es clave acá, porque cuando esta microbiota intestinal falla, se empiezan, a ver, mira, aquí a la izquierda tenemos el epitelio intestinal. Estos son los enterocitos o células intestinales, ¿ok? El intestino tiene una célula de grosor. O sea, por aquí arriba hay mucosidad y por aquí arriba pasa el alimento y tus heces. Y estas papilas que tienen, estos cilios que tienen estas células son las que van a absorber los nutrientes y todo esto va a pasar directamente a la sangre. Las bacterias saludables que habitan en esta zona son bacterias que producen moco, ¿ya? Y esa mucosidad
es la misma mucosidad como si tú, por ejemplo, te ves la parte interna de tus labios, que tiene una capa brillante. Esa mucosidad también está a nivel intestinal y es producida por las bacterias saludables. Y esa mucosidad es una verdadera piscina para bacterias, una piscina muy profunda para ellas, por mucho que para nosotros se vea ínfima. El problema está que cuando nuestra alimentación es inflamatoria y aumenta la temperatura digestiva, se evaporan estos líquidos y se pierden las bacterias que generan este moco. Entonces todas las bacterias quedan en contacto directo con las células y empiezan a corroer entre medio de las células, rompen todo el citoesqueleto que hay entre medio de ellas y pasan directamente a la sangre todas las sustancias sin que éstas hayan sido previamente absorbidas. Esto se llama disbiosis intestinal y es el problema más común que está teniendo la sociedad hoy en día, sobre todo por el estilo alimenticio aberrante que estamos teniendo en la sociedad y más aún en pandemia. Entonces, esta permeabilidad intestinal hace de que empiece a pasar a la sangre un montón de cosas como macroproteínas, virus, bacterias, levaduras, hongos, xenobióticos, disruptores endocrinos, alérgicos, sustancias proinflamatorias, todo aquello que no te servía y que tu cuerpo no tenía la intención alguna de absorber, resulta que pasó sin ser absorbido, pasó directamente a la sangre y una vez que entró a tu sangre, entró a tu sistema. Va a llegar a cualquier parte del cuerpo y puede generar un problema a distancia. Y así es como las alteraciones de microbiota intestinal se han vinculado a todo este tipo de enfermedades que está acá al lado, como la obesidad, diabetes. La gravedad de los pacientes críticos depende de la microbiota. De hecho, hay muchos estudios que hablan de que mientras más disbiosis intestinal hay, más severo te da COVID. Ojo con eso. La constipación, el síndrome de intestino irritable, etcétera. Todo este tipo de alteraciones que se ven acá están vinculados estrechamente a la alteración de disbiosis intestinal. Entonces es importante que entendamos que el alimento que nosotros comamos puede condicionar bastante nuestra salud. Hay muchas personas que se sienten fatigadas, que el cuerpo les pesa, que no tienen energía y tú le preguntas cómo se alimentan y están comiendo pura comida que es con poca vitalidad o comida muerta. Y por el contrario, si tú hablas con quien sea de personas que se sientan súper vivas y saludables, por lo general son personas que consumen alimentos que nos entregan más vitalidad. Todo esto medido en megahertz. Aquí vemos cómo los fermentados, por ejemplo, un chucrut fermentado, como es algo que tiene vida y que está generando bacterias saludables, claramente va a tener muchísimo, muchísimo más vibración, más vida de por sí, ¿ya? Entonces, todas estas patologías que figuran acá también están íntimamente relacionadas, como les decía, con la microbiota intestinal, y la microbiota intestinal es parte fundamental de nuestra vida. La vitamina B12, yo sé que todos ustedes han escuchado hablar de la vitamina B12, te voy a contar un secreto. La vitamina B12 es la caca de estas bacterias. Eso es la vitamina B12, es la caca de estas bacterias. Si no tenemos de estas bacterias, no vamos a tener B12, ¿no? Entonces, en realidad, la B12 es un subproducto bacteriano. ¿Y por qué es que nos hacen comer carne para obtener B12? Porque la vaca lo que hace es comer pasto y el pasto y la tierra están llenos de bacterias. Entonces, la vaca es la que come las bacterias. Esas bacterias generan B12 en la vaca absorbe la B12, la lleva a sus músculos y lamentablemente nosotros matamos a la vaca para comernos el músculo y obtener esa B12. Entonces, en realidad, es algo un tanto absurdo. Sería mejor suplementarnos con B12 y tener una buena microbiota intestinal para generar nuestra propia B12, porque una buena microbiota intestinal genera su propia B12. Entonces, debido al estilo de vida que muchos puedan tener, donde hay mucho xenobiótico y disruptor endocrino, donde la microbiota intestinal está dañada, donde el estilo de vida y los horarios y las rutinas y la falta de deporte y el alcohol, las drogas, el tabaco, cigarro, etcétera, están presentes, más una alimentación proinflamatoria, y si esa persona no duerme y no descansa bien, obviamente que nos vamos a encontrar frente a algo que debemos poner solución. Y aquí
recordemos el primer principio de la medicina integrativa, primero no hacer daño y tratar con la menor fuerza posible. Si alguien viene a mi consulta y tiene una tendinitis, probablemente solamente con decir, mira, ¿sabes qué? Duerme bien, come bien, haz un poco de ejercicio y aliméntate de una forma antiinflamatoria, tómate un par de probióticos, quizás la tendinitis se le va. Más allá de que le haga un masaje, le pasemos ultrasonido, le hagamos punción seca, la última técnica kinésica, ¿no? Yo creo que se va entendiendo, ¿no? Y es importante aprender a derivar, ¿no? Si es que tú pesquisas de que esa persona tiene todos estos parámetros alterados, debemos derivar a una nutricionista integrativa. Idealmente nutri-integrativa, porque la nutri-integrativa va a contemplar todo esto y al ser humano como un todo. Entonces ya vimos todo lo que está dentro del cuerpo estructural, lo que tenemos que preguntar. Ya vimos lo que está dentro del cuerpo bioquímico y todo lo que tenemos que indagar. Si es que no somos profesionales de la salud, nutricionistas, no les aconsejo que prescriban un plan nutricional, pero sí podemos dar una recomendación bastante amigable y sencilla. Yo siempre les digo a mis consultantes, vamos a empezar a comer sol. Mira qué bonito suena, vamos a comer sol. Es súper poético. ¿Qué quiere decir esto? Que el alimento que tengas en tu mano haya sido creado al sol. Así de simple. Dejemos de comer tantas cosas creadas dentro de cuatro paredes y empecemos a alimentarnos con alimentos creados al sol. Por ejemplo, si tu desayuno fue una leche con un pan con queso, jamón, mantequilla, por ejemplo, nada de eso fue creado al sol. ¿Qué sería mejor? O un reemplazo, por darte un ejemplo, una leche vegetal con una avena integral, con un plátano picado, con semillas y frutos secos y una fruta. Por ejemplo, todo eso mucho más nutritivo, con mucha más fibra, con muchas más vitaminas, con muchos más minerales, con otros oligoelementos y muchas cosas más saludables. Fue todo creado al sol, y si fue creado al sol, es algo que orgánicamente vamos a poder asimilar mucho mejor. Bien, espero que vayamos bien en esta primera horita. Luego tenemos el tercer nivel del cuerpo humano, el nivel emocional y psicológico. Y si bien, obviamente no todos acá somos psicólogos, yo no soy psicólogo, aún así sí tenemos que saber preguntar para saber si es que el problema que tiene se agrava con aspectos emocionales. Y aquí yo les inventé una batería de preguntas que ustedes podrían contemplar. Miren, lo primero, ¿cómo estás? Yo de verdad he ido al médico, y el médico no me ha preguntado cómo estoy, sino que simplemente me pregunta por qué estoy ahí y me da un medicamento. Pero así como cómo estoy, cómo me siento, cómo llevo este proceso. Por ejemplo, miren, analicemos las preguntas. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este proceso? ¿En qué te afecta tu condición actual? ¿Tienes red de apoyo? ¿Bajo qué circunstancias sientes más dolor? ¿Tu dolor aumenta con el estrés? ¿Te sientes amenazado por alguna circunstancia? Esta pregunta es muy importante. ¿Experimentas sensaciones físicas con ciertas emociones? ¿Has tenido traumas emocionales importantes en tu vida? ¿Sientes que los has podido resolver? ¿Crees que tus emociones afectan tu condición actual o tu situación actual? ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Cómo te hablas a ti mismo también puede ser, ¿no? En tu interior, ¿cómo te hablas? ¿Cómo te relacionas contigo? ¿Cómo te tratas? ¿No? ¿Sientes que tienes la fortaleza para salir adelante? ¿Qué haces para gestionar tu estrés? ¿Tienes hobbies? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Hace cuánto no ves a tu familia o amigos y sientes que hay algo inconcluso en tu vida? Si es que vemos de que de todas estas preguntas hay bastantes complejas, ¿no? Que no tienen solución, es importante derivar a un psicólogo integrativo, para que analice todo desde el ser humano y también lo transpersonal, lo metagenealógico, etcétera, ¿no? Todos estos aspectos son importantes entonces de que los contemplemos cuando hagamos un análisis, que no le tengamos miedo a entrar al mundo emocional, ¿no? Luego tenemos nuestro sistema nervioso, el cuarto cuerpo. Y en este cuarto cuerpo vamos a tener nuestro sistema nervioso central y periférico. La hidratación es fundamental porque un sistema nervioso
que no está correctamente hidratado, no puede integrar bien la terapia que tú le hagas. Siempre yo les doy agua al comienzo de la sesión a todos mis consultantes, porque su sistema nervioso debe estar correctamente hidratado para integrar lo que sea que vayamos a hacer en la terapia. Y hay un concepto muy familiarizado con la kinesiología, con la osteopatía, con la quiropraxia, que es el concepto de la metámera, ¿no? Y la metámera es un segmento de la médula espinal donde un nervio se va a dirigir a 5 segmentos, que son la piel, el músculo, un grupo vascular, un hueso y un órgano. O sea, cada nervio que sale de la columna va a ir a 5 lugares. Entonces, muchas veces alguien tiene dolor en contracturas musculares, o un dolor en la piel, o tiene, por ejemplo, un órgano alterado, pero tenemos que ver si es que las otras aristas también, que se corresponden a ese órgano o a ese segmento medular, están alteradas para descartar que sea o no un problema relacionado a la metámora, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto era lo que les decía recién, ¿no? Que el sistema nervioso sí o sí tiene que estar muy bien hidratado para poder integrar las terapias. Y aquí tenemos los segmentos medulares, ¿no? Le puedes sacar una foto a esto si gusta. Me hubiese encantado que tuviera mejor resolución, pero no encontré una imagen como esta con mejor resolución. Y aquí tenemos distintos segmentos medulares y cada uno de estos segmentos cuando está alterado puede generar todas estas sintomatologías, ¿bien? Entonces, esto nos puede ayudar a discernir si es que el problema que tiene era por la alimentación o si es que es por una metámera, por ejemplo. Si es que la metámera está alterada, puede que también exista dolor referido, ¿no? Aquí vemos las partes del cuerpo que pueden doler cuando un órgano está alterado, ¿no? Cuando tenemos una alteración en un órgano, nos puede doler todas estas partes y son sensaciones físicas que sentimos, son partes físicas que duelen, pero no nos habla de que es el músculo el que está alterado, que es el hueso, que es el ligamento, que es la fascia, que es la articulación. No, es información que se está eh, solapando en conducciones nerviosas con el mismo nervio finalmente, pero son los otros segmentos los cuales también van a manifestar la alteración hacia afuera. Ese era el quinto cuerpo, el neurológico. Ahora vamos ese era el cuarto cuerpo neurológico. Vimos el estructural, vimos el bioquímico, vimos el psicológico, vimos el neurológico y ahora vamos al quinto cuerpo electromagnético, un cuerpo no tan conocido. Me encantaría quedarme hablando horas con ustedes acerca de este cuerpo, ¿ya? Es muy interesante todo lo que tenemos acá, aspectos del medio ambiente, las geopatías, que son energías que emanan de la Tierra a través de corrientes subterráneas, fallas telúricas, etcétera, que si es que nosotros dormimos, por ejemplo, sobre una, podemos manifestar cierta condición de salud desfavorable. El electrosmog, que son todas, el electrosmog es el concepto real científico para definirnos a la polución eléctrica a la cual estamos expuestos, las redes de Wi-Fi, antenas, redes satelitales, etc., ¿no? Y hay distintos tipos de alteraciones magnéticas en el cuerpo que también afectan a nuestro sistema nervioso vegetativo, como el campo interferente y el odontofocal, que son abordables desde la terapia neural. Y las ondas cerebrales, que son ondas electromagnéticas que son también sensadas por un aparato como un electroencefalograma que mide ondas electromagnéticas cerebrales. O sea, lo electromagnético sí es bastante tangible y real, porque se mide hace mucho tiempo en nuestra salud humana. Entonces, toda esta polución externa llena de antenas a las cuales nosotros vivimos, muchos dirán, pero oye, no seamos tan conspiracionistas, no le creamos a Salfate, ¿no? Todo esto no sirve de nada, pero la verdad es que la ciencia estos son solo son dos estudios que les voy a mostrar el día de hoy, pero la verdad es que hay muchos más, ¿bien? Y es interesante observar cómo nuestro sistema inmunológico puede verse afectado debido al electrosmog y también todo nuestro sistema nervioso autónomo, nuestro corazón, etcétera, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una fotografía de los glóbulos rojos en la sangre cuando hay baja exposición al electrosmog. Aquí vemos cuando han hablado 10 minutos por celular. Bien, después de 10 minutos por celular, la sangre se vuelve más viscosa, el ADN es bastante sensible a las cargas electromagnéticas, ¿ok?
Y cuando se utiliza por mucho tiempo un computador, también ocurre lo mismo en la sangre. Esto está medido y esto está ya documentado por la ciencia. ¿Bien? Y también tenemos este otro estudio que ha medido el impacto en la salud de personas que viven cerca a una estación de celulares donde hay antenas relacionadas a las ondas de celular, y lo que más se reporta es fatiga, dolor de cabeza, dificultad en la concentración. Eso es lo que más se transmite en los estudios, ¿no? Aquí tenemos todos la sintomatología. Entonces, en realidad, ya basta de encubrir un poco esto, sino que en realidad tenemos que empezar a hacernos cargo. Hay hartas empresas de nanotecnología que hoy en día están diseñando aparatos que te aíslan de las frecuencias electromagnéticas nocivas. Hay aparatos que son unas placas hechas de cierto tipo de material, con geometría sagrada entre medio, y bueno, hay distintas índoles. Los orgones son como la forma más económica, ¿no? Y hay otras empresas, les voy a mostrar una que les estoy escribiendo en el chat. Eso la pueden buscar en Instagram con ese nombre, namastech.cl. Ahí ellos tienen bastante tecnología para aislarnos de los campos magnéticos. No es tan económica, pero anda súper bien. Y luego tenemos nuestro cuerpo sutil, que es el que más tratan de charlatanería, ¿no? Como esa cuestión así como no sirve de nada, los meridianos no existen, el aura no existe. Pero la verdad es que la ciencia está hablando harto al respecto también, y está sacando su otro lado y diciendo, oye, en realidad a esto que se está hablando hace tantos cientos y milenios atrás, en realidad parece que sí tiene harto sentido. De hecho, se ha estudiado, y hay una nueva área en la ciencia llamada la ciencia del biocampo, donde se estudian los biofotones generados por nuestro cuerpo. Es decir, tu cuerpo produce luz por dentro. Mira qué loco, hermoso y elevado, ¿no? Al mismo tiempo, lo que estamos diciendo. Tu cuerpo produce luz por dentro, y esto se está estudiando y se está vinculando a un nuevo sistema fisiológico llamado el sistema primovascular. Este sistema primovascular es un sistema de unos ductos y conductos que viajan por dentro del sistema linfático, y esto se integra también con las fascias, es decir, viaja a través de canales linfáticos integrados en la fascia que siguen una trayectoria que, curiosamente, esa trayectoria es bastante similar a la trayectoria de los meridianos de acupuntura. Este sistema primovascular fue descubierto por el doctor Kim Bonhan en la década de los 60, y luego su trabajo fue culminado por el doctor So, que es el que está acá al lado, quien logró teñir finalmente los canales llamados canales de Bonhan. Por eso es la VH, los canales de Bonhan. Y estos canales se desplazan por dentro del sistema linfático, y al parecer podrían tener relación con los canales de acupuntura. Estos canales están presentes en todas las especies, están compuestos por ácidos nucleicos, de ahí es que tiene un rol importantísimo en el ADN. Se integra con la fascia y transporta luz en su interior. Mira qué bonito, o sea, se ha descubierto un sistema que puede transportar luz en tu interior, y esto se está hablando hace bastantes años, ¿ok? Lo interesante es que si es que analizamos los meridianos de acupuntura y las cadenas miofaciales, son súper similares. Aquí hay algunos ejemplos solamente. Mira, acá vemos, por ejemplo, la línea frontal superficial, que es una cadena miofacial, y acá a la derecha tenemos el meridiano del estómago, ¿no? O sea, ¿ven lo similar que es o no? Acá, después más a la derecha, tenemos, por ejemplo, el meridiano, o sea, la línea superficial posterior del brazo, ¿ok? Esta es la línea facial, y aquí vemos el meridiano del triple calentador, o de Tridocha, según la Ayurveda, o de Sanyao, según la medicina china, que es el mismo meridiano. Aquí tenemos, por ejemplo, el nacimiento del meridiano de la vejiga, que recorre toda la espalda hasta el dedo meñique,
Y aquí tenemos, por ejemplo, la línea superficial posterior, ¿no? Y vemos que son bastante similares. Aquí tenemos, por ejemplo, la línea profunda posterior del brazo y el meridiano del intestino delgado. Tenemos la línea lateral y el meridiano de la vesícula biliar. Tendríamos la línea frontal anterior del brazo y tenemos el meridiano del pericardio. Y son iguales, son exactamente iguales. Entonces aquí, respondiendo a una pregunta que había hecho en delante un participante, que me preguntaba, ¿habrá algo en concreto que relacione como desde lo energético, ¿no? Una alteración estructural en un músculo? Por supuesto, si es que los meridianos de acupuntura están alterados, toda esa cadena miofacial va a estar alterada, ¿no? Y es súper bonito entender en la kinesiología integrativa cómo una cadena miofacial completa alterada, tú lo relacionas de inmediato a un órgano y a una emoción y a una función que va más allá del trayecto muscular. Es muy enriquecedor empezar a verlo desde esta manera y espero de que ustedes ya vayan de a poquito entendiendo. Entonces, todo nuestro cuerpo está súper, hiper, mega conectado. Y a su vez nuestro cuerpo tiene muchas formas de expresar hacia afuera lo que le ocurre. Es decir, si es que hay un problema en un órgano, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema energético, nuestro sistema de meridianos, nuestro sistema de todos los sistemas que tenemos van a manifestar hacia afuera que en tu interior hay un problema. El diagnóstico holístico es el arte de poder ver todos esos signos, de poder ver las señales, ¿no? Es como ver las migas de pan para poder encontrar finalmente aquello que se busca. Entonces, un problema va a reflejarse hacia afuera a través de puntos de acupuntura que van a estar más sensibles al tacto, a través de una lengua, que lo vamos a aprender en la clase de glosodiagnosis, una lengua que va a estar alterada. Vamos a tener alteraciones en las orejas, ¿no? Alteraciones que van a ser morfológicas, de coloración, escamación, hipervascularización, que nos va a mostrar algo que está ocurriendo en el interior del cuerpo, como un reflejo que se manifiesta hacia afuera. Toda nuestra cara también es un mapa reflexoterapéutico, igual que los pies y las manos. A su vez tenemos otros dos sistemas que se trabajan en la kinesiología integrativa, que son los puntos neurolinfáticos y los neurovasculares, que los neurolinfáticos son zonas sensibles que están en la superficie de todo nuestro cuerpo, que no se relacionan necesariamente a ganglios linfáticos, sino que tienen más que nada relación con músculos y con órganos del cuerpo y con estructuras internas, pero son zonas tópicas. Y tenemos los neurovasculares, que son zonas que están en el cráneo donde se sienten pulsaciones, ¿no? No sé si alguna vez les ha pasado que les duele la cabeza y sienten un pulso en una parte. Ese pulso es un reflejo de un órgano interno del cuerpo también, ¿ya? Entonces, dependiendo del pulso, es el órgano y podemos hacer algo en el órgano y se nos pasa la pulsación en la cabeza. O viceversa, podemos tratar la pulsación y eso va a ayudar de forma refleja a nuestros órganos internos. Tenemos puntos marmas, que son zonas sensibles del cuerpo, relacionadas también algunos de ellos con los puntos de acupuntura, que van a estar sensibles cuando hay problemas internos. El iris, no sé si han escuchado hablar de la iridología, ¿no? O iriología, muy estudiada en la naturopatía, ¿ya? Donde a través del iris se observa un mapa completo del cuerpo humano y podemos ver el reflejo de nuestras vísceras y órganos hacia afuera. Y también nuestros pulsos radiales se utilizan desde la medicina china y ayurvédica para estudiar el funcionamiento de los órganos y vísceras del cuerpo humano, porque son reflejos que salen hacia afuera. Entonces, en realidad, el diagnóstico holístico sería ideal que pudiésemos ver todo esto, ¿no? Todas estas áreas, ¿no? Pero bueno, vamos a enfocarnos en puntos de acupuntura, lengua y orejas, que son las que están atrás, a lo largo de este curso de este mes. Y para finalizar, aquí tenemos una orientación diagnóstica holística general. Esto es general, bastante general, ¿ok? Si el problema o dolor aumenta solo con el movimiento y nada más, podemos abordar desde lo estructural porque probablemente ahí es donde está el problema. Si es que el problema o dolor aumenta con ciertas comidas, hay que abordarlo desde lo nutricional, ¿bien? Y derivar si es que no tengo las herramientas.
Si es que el problema o dolor empeora con el estrés emocional, es lógico que tenemos que abordar lo emocional. Si es que el problema o dolor empeora en ciertas locaciones, por ejemplo, hay personas que me dicen, mira, siempre que estoy acostado en mi cama me duele la cabeza. Siempre que estoy, por ejemplo, que llego a mi casa, que vivo en un departamento, los departamentos son los que tienen más electrosmog, ojo, porque tienen el wifi del depa de arriba, del depa de abajo, del depa de al lado, del otro lado, más todas las radiaciones juntas. O sea, hay gente que llega, claro, a su casa y no se logra relajar a su departamento, que está justo en la mitad de una ciudad muy poblada, y claro, ahí hay que abordar desde lo electromagnético y buscar opciones de protección contra lo electromagnético. Si es que el problema o dolor se vincula con estructuras metaméricas, es decir, que no solamente me duele un músculo, sino que me duele el órgano a la palpación relacionado con ese músculo, me duele la zona de la piel relacionado a ese músculo, tengo alteración en la vascularización de ese segmento, es probable que sea la metámera, y ahí se requiere abordar desde la columna y desde lo neurológico. Y si es que el dolor sigue el trayecto de un mediano acupuntura, tengo que abordarlo desde lo energético, ¿no? Entonces aquí tenemos súper claro más o menos una orientación holística y diagnóstica general, y bastante general, la verdad, respecto al cómo podemos guiarnos y por dónde es que podríamos avanzar. Y así, familia, es como hemos llegado al final de esta primera clase del curso de diagnóstico holístico. Les doy las gracias por haber participado el día de hoy. Los invito a que me sigan en Instagram. Aquí está mi Instagram, por ahí estoy lanzando constantemente información. Los invito a cursos, doy códigos de descuento, etcétera, para que puedan participar de todas las actividades que hacemos en Pranaquine. Síganme en el Instagram y vamos a abrir ahora entonces un espacio para aclarar sus respuestas. Voy a dejar de compartir la presentación y vamos viendo las preguntas que tenemos acá. El video y PDF se suben. En primera instancia no lo íbamos a grabar, pero bueno, ya se está grabando, estamos grabando esta clase, esperamos subir. El material lo tendremos en PDF, esta clase no se va a enviar, solamente vamos a subir el video, ¿ok? Bla, 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 bla. Vladimir pregunta, ¿qué nos pueden causar los alimentos transgénicos a nuestro cuerpo? Muy buena pregunta, Vladimir. Tengo muchas respuestas para esa pregunta. Si es que la analizamos, por ejemplo, desde la agricultura biodinámica, ¿ya? En realidad, la fuerza y la energía que tiene un alimento para crecer en su ambiente natural es muy distinta a la energía y la garra que requiere el alimento para crecer en un ambiente controlado y modificado, ¿no? Entonces, respecto a la energía que te entrega un alimento orgánico, va a ser mucho más fuerte, va a ser mucho más encarnable que la energía que te entrega un alimento transgénico. Por otro lado, el problema del alimento transgénico es que se puede producir todo el año. Comemos tomate todo el año, comemos palta todo el año, tenemos limones todo el año, pero no quiere decir que sea siempre temporada de tomate, ¿no? Nuestro cuerpo no está hecho para comer tomate todo el año, ni palta todo el año. Estamos hechos para alimentarnos en base al alimento de la estación. Y es importante que sigamos ese orden porque eso es lo lógico y eso es lo natural. Comer el mismo alimento todo el año va a tener sí o sí repercusiones. Claudia Vargas pregunta, ¿cuántas horas se demora en actuar algo inflamatorio para uno darse cuenta y cuánto se demora en desintoxicarlo? Muy buena pregunta, Claudia. Fíjense cuando ustedes coman un alimento si es que les aparece alguna roncha en la cara, por ejemplo. Si es que al comer un alimento te aparece una roncha, eso quiere decir de que estás teniendo una disbiosis intestinal, ¿vale? Una reacción. Eso puede aparecer aproximadamente a los 40, a la hora después, o incluso dependiendo de tu digestión, porque no hay una regla, hay digestiones más rápidas, digestiones más lentas, metabolismos más rápidos, otros más lentos, hay microbiotas de una forma y de otra forma, ¿ya? Pero lo importante es determinar la sintomatología que tú tienes cuando comes cierto tipo de alimentos, si es que tienes hinchazón, dolor de cabeza, erupciones cutáneas, ronchas o rash cutáneo, dolor de cabeza espontáneo, náuseas, vómitos, etcétera, son sintomatologías que nos pueden a nosotros poder ahí levantar una bandera amarilla o roja y ver si es que hay un alimento que esté generando algún problema. ¿Cuánto se demora en desintoxicarlo? En realidad no vamos a desintoxicarnos solo de un alimento, hay que hacer una limpieza del organismo, no nos podemos desintoxicar solo una cosa, si hacemos una limpieza se limpia todo, ¿no? Y una detox ideal tiene que ser, ojalá, un mes,
al menos, ¿no? Con un mes vamos a poder ya limpiar y mejorar bastante de nuestra fisiología. Nos preguntan qué es lo que es un orgón. Un orgón es un compuesto, es una resina epóxica que se mezcla con distintas piedras y virutas y metales, que lo que busca es neutralizar las energías electromagnéticas aberrantes, y la verdad es que sí, funcionan muchísimo. Súper, súper, súper bien. ¿Qué pasa con los tatuajes que pasan sobre un meridiano? Qué buena pregunta. En realidad el tatuaje es interpretado por tu sistema nervioso como una quemadura grado 3. Entonces, en realidad, puede que sea un problema, pero también puede que no. Lo ideal es esperar 6 meses después del tatuaje para ver si es que se transforma o no en un problema, porque como toda cicatriz, tu cuerpo tiene que reparar y tiene que remodelar ese tejido, ¿vale? Si en 6 meses anda todo bien, no hay ningún problema. Pero hay veces que nuestra cicatrización del tatuaje está justo en un meridiano, y sumado a eso nos alimentamos mal o tenemos algún aspecto emocional muy fuerte, es probable que el tatuaje no cicatrice bien, y ahí se transforma en lo que se llama un campo interferente, y eso puede generarnos bastante problemas. ¿Alguna marca de suplemento de B12? Sí, hay dos marcas buenas. Mira, para niños en gotas es buena la marca Swanson, que te lo dejo acá, que es en gotas. Y si es que ya eres adulto, te recomiendo la marca Wellplus, y ahí que te compres la vitamina B, que es liposomal. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que es una vitamina B que está metilada. La vitamina B que está metilada es la que es activa, la que es metilcobalamina. La cianocobalamina está inactiva, no tiene tanto efecto. Tu cuerpo tiene que metilarla para que esta actúe. Entonces, el ideal es que la vitamina B que tú compras esté metilada, y aparte de esto, el ideal es que que la vitamina B sea liposomal, es decir, viene envuelta en un liposoma, en una capa lipídica, que es de fácil absorción intestinal y te va a aumentar muchísimo la biodisponibilidad sanguínea. Las preguntas están en el sistema de preguntas y respuestas. Abajo tienen una área que dice pregunta y respuesta. La idea es que escriban ahí sus preguntas y van a ir apareciendo. Entonces, los nombres son Swanson, S-W-A-N-S-O, Swanson, esa es en gotas, muy buena, marca para vitamina B12, y Wellplus, marca chilena, muy buena, de laboratorio para vitaminas D. Nos pregunta Felipe, tengo un orgón estilo plato bajo la cama para reducir el electrosmog. Genial, yo también tengo uno, mira, acá lo tengo. Este es mi orgón, esto es un orgón, ¿vale? Este es estilo plato, 20 centímetros, un regalo de un curso que me hizo, muy, muy, muy buen regalo. Dice, el electrosmog me gustaría regalarle uno a mis papás para que hagan lo mismo, pero mi papá tiene varias enfermedades y usa marcapasos. ¿Hay algún problema con eso? Ninguno, Felipe, dale nomás, regálaselo, no hay ningún problema. Francisca, cuando hablas de tratar la causa y no el problema o dolor, ¿depende de lo que el consultante sienta en la primera sesión? Porque, por ejemplo, si siente mucho dolor en el cuello o espalda. Perfecto, Francisca. Ese dolor en el cuello o espalda nunca es el origen. El dolor es lo que tú ves. Pero ese problema puede ser estructural, puede ser nutricional o bioquímico, puede ser emocional, puede ser neurológico, electromagnético o sutil. Entonces lo que hay que hacer ahí es evaluar los meridianos que pasan por la espalda y ver si es que hay problema ahí. Evaluar las emociones que tienen que ver con las espaldas, porque hay mapas emocionales del cuerpo, y ver si es que va por ahí. Evaluar su alimentación, evaluar su actividad física. Recuerda, nunca hay una causa, somos seres multifactoriales y tenemos que abordar al ser humano como un todo. Daniela del Pino, ¿qué agua es más recomendable tomar, ya que el agua en Chile tiene grandes porcentajes de flúor y eso afecta a nuestra salud? De todas maneras, el flúor de hecho calcifica nuestra glándula pineal. Entonces, el ideal acá es consumir agua mineral, ¿ya? De alguna fuente que sea externa al agua potable que sale por la casa, ¿no? Aguas que, por ejemplo, la Benedictino anda súper bien, pero lo ideal es que sean aguas purificadas, ¿ya? No aconsejo el agua destilada, que hay tendencias como el higienismo que consumen aguas destiladas, porque el agua debe tener iones, debe tener minerales para hacer, para poder pasar de un lado para otro, ¿no? Y a su vez, si es que no te gusta mucho el agua, puedes comer mucha fruta,
porque toda esa fruta y las verduras contienen agua y tú también te hidratas de esa vía, por esa forma. ¿Ok? Pastas dentales más amigables, Karina, las marca Veleda, están súper buenas, las venden en la NOP. ¿Cómo se llamaba la página de protección de lo electromagnético? Namastech. Me encanta el nombre, como Namaste, pero Namastech, como de tecnología, así se llama. ¿La alteración de barrera intestinal puede darse por estrés? En realidad, el estrés va a afectar a todo el cuerpo, ¿vale? Pero la permeabilidad intestinal depende de muchos más factores más allá del estrés. ¿No? Son muchas cosas, o sea, el estilo de vida insalubre, de verdad una alimentación muy mala, la falta de deporte afecta a la microbiota intestinal de forma negativa y también eso conlleva disbiosis intestinal. De hecho, está estudiado que hay personas que no cambian su hábito alimenticio, siguen comiendo como comen, solamente hacen deporte y eso igual genera mejorías en la microbiota intestinal. Entonces, hacer deporte también tiene harto impacto. ¿Ya? El agua de bidón de 20 litros, ¿la recomiendas? Mira, hay bastante controversia respecto a la procedencia del agua de bidón de 20 litros porque yo de verdad he visto bidones de 20 litros siendo llenados por agua de la llave, como también sé de que hay bidones de 20 litros que de verdad sí es agua extraída de pozos, ¿ya? Entonces, el ideal es que sea agua extraída de pozo, que estén certificados y que tengan resoluciones de Ceremi, ¿ya? Que esa agua esté certificada y que es potable. Entonces, ahí yo sí la recomiendo, ¿ya? Sí es mucho mejor que el agua de la llave en este caso. De acuerdo a tu experiencia, me pregunta Juan Pablo Alveal, ¿qué estrategia te ha resultado efectiva para introducir conceptos asociados a los niveles que se abordan en el diagnóstico integrativo en la práctica clínica? Considerando a la gente que, por ejemplo, se atiende en un establecimiento de salud público, está acostumbrado a un modelo biomédico, eso es muy cierto, y busca por lo general aplacar la sintomatología y no la causa, y considerando también el rol como promotor educador que se debe tener del terapeuta. Juan Pablo, me encanta tu pregunta. El tema acá está en que lamentablemente el sistema no está diseñado para la intervención integrativa porque te dan 20 minutos por consultante. Y en 20 minutos es difícil abordar y educar a la persona. O sea, en mi experiencia, en realidad, yo trabajo desde lo privado solamente, porque es la única forma que me permiten a mí darme 1 hora a 1 hora y media por consultante. Sé de que hay lugares donde esto se hace, por ejemplo, la unidad de medicina integrativa del Hospital Sotero del Río en atenciones te da 1 hora por consultante. Eso es ideal, porque ahí de verdad tú puedes darte el tiempo de tener media hora solo de conversar, solo de que la persona hable y que tú le escuches, que muchas veces lo que el consultante necesita es hablar nada más. Y aparte de eso puedes educar y tratar, o sea, todo eso tú lo alcanzas a hacer en 1 hora, es como lo ideal. En el Friki, como dice acá Mitsuko, también tienen 1 hora por consultante. Eso lo encuentro genial, pero no es así la realidad en todo Chile. A pesar de que casi el 40% de la red asistencial de Chile tiene unidades de medicina integrativa. Casi el 40% del sistema de APS tiene unidades de medicina integrativa. Pero no cabe todo el choclonaje gigante de personas que están en espera de derivación, interconsulta, etcétera. Incluso en consulta espontánea nos quedamos cortos. Entonces, desde mi experiencia, la estrategia está nada más que en tener tiempo y empatía con la persona y enganchar con la persona. O sea, es una herramienta, muchos hablan de las herramientas blandas, pero son las herramientas más duras, las herramientas blandas, ¿no? Son las herramientas más difíciles, son las herramientas más concretas que tenemos que tener para poder hacer efectiva una terapia. Poder tocar el corazón de la otra persona y que esa otra persona sienta de que por fin en ti encuentra una luz, porque logras empatizar con esa persona, porque logras dilucidar más allá solo lo que dice un papel o una imagen, logras entregarle un consejo, darle más puntos de vista. Entonces, en realidad, depende del tiempo, de tu empatía y de que de verdad te empoderes de estos conceptos, que los lleves como un traje bien puesto, una primera capa bien puesta, y que desde ahí actuemos, que lo apliquemos en nuestra vida para empoderarnos y que desde ahí lo apliquemos en el resto. Entonces, Juan Pablo, en realidad la mejor estrategia es que tú apliques esto en ti, que te des el tiempo con tus consultantes y todo va a fluir bien, sin ningún problema. Karina nos pregunta, ¿el agua potable entonces no se debería tomar? La verdad, Karina, es que no. No se debería tomar el agua potable porque es extremadamente dura en Chile. Hay páginas nacionales donde tú puedes ver qué tan dura es el agua en la ciudad donde tú vives.
Y el agua dura está con exceso de sarro y exceso de minerales. Las cañerías que transportan nuestra agua tienen 40, 50 años o quizás más en algunos lugares. Entonces, en realidad, ya se hace difícil poder obtener un agua de verdad. Si no me crees, hierve el agua en la tetera o hierve el agua en un hervidor y después ve el hervidor por dentro. Y ahí tú misma te vas a responder si es que esa agua la puedes o no la puedes tomar. Daniela Salinas, un abrazo, Dani. Usar un purificador de agua como Alcanatur, Drita o Stefani son súper buenos, pero no filtran todo. Por ejemplo, no filtran flúor. ¿Ya? Entonces, ojo ahí, sí sirven y es mejor que utilizar el agua de la llave. ¿Ya? Pero lo ideal es tener un sistema de purificación de agua de estos que van como instalados, ¿no? Que son como sistemas de purificación así heavy, más allá de tener un jarro con un filtro. ¡Wow! Muchas preguntas. Felipe, Dani querido, no me quedó totalmente claro supongo, lo de los orgones y cómo afectan los aparatos como el marcapasos. Siento que hacen el dispersor otro tipo de ondas electromagnéticas como el Wi-Fi, Bluetooth, pero no las eléctricas. El marcapaso no se afecta con el orgón, ¿ya? Porque el orgón no emite campo magnético. Mira, el orgón absorbe el campo magnético, ¿ok? Y un imán es un campo magnético. El imán no lo puedo poner en un marcapaso porque el marcapaso se puede afectar con un campo magnético. El orgón yo me lo puedo poner encima y no me va a hacer nada. ¿Vale? Creo que por ahí puede quedar más claro. ¿Alguna página donde vendan orgones? La verdad, Celsi, hay muchos artesanos en Chile que tienen orgones. Hay una página que se llama, si no me equivoco, Naturale Sal, si no me equivoco, Naturale Sal. Ahí tienen un Instagram. Ellos venden orgones muy bonitos y despachan. ¡Wow! ¡Qué power y qué intenso! Me gustaría leerles ahora que me vayan escribiendo qué les pareció la charla, les ayudó o no les ayudó. ¿Sienten de que se acercaron más a una nueva forma de ver la salud? ¿Sienten ustedes que fue provechoso haber visto todas estas aristas que tiene el ser humano y ordenarlo así? Porque en realidad hay muchas cosas que tenemos que preguntar. Me gustaría leerles en el chat para conocer sus apreciaciones. La verdad es que estoy súper feliz de que hayamos comenzado este camino. Estoy muy feliz de compartirlo con ustedes. Al próximo lunes, entonces, vamos a tener la clase con nuestro querido Boris Galvez y al subsiguiente retomamos conmigo con glosodiagnosis. Muchas gracias por sus cariños, muchas gracias por sus saludos. Me encanta leerles, me encanta que les guste todo. Yo lo paso súper bien hablando. Disculpen si es que a veces me pongo muy entusiasta, pero la verdad es que me apasiona muchísimo y eso, los agradezco eternamente. Les mando un abrazo, pero apretadísimo, querida comunidad Pranaquine. Esto es para ustedes. Así que me alegro de que lo hayan disfrutado. Les mando abrazos y saludos a todas las partes de Chile que se han conectado. Los invito nuevamente a seguirme en mi Instagram, @Daniel_Pranaquine, para que no se pierdan nada. Y la próxima semana estoy a punto de lanzar un curso de marmaterapia y digitopuntura ayurvédica que está increíble. Los invito a que sean parte de ese viaje porque de verdad son herramientas terapéuticas increíbles. Es la única formación en Chile que existe de digitopuntura ayurvédica y marmaterapia. Así que los dejo invitados. Tienen toda la información en mi Instagram. Les mando un gran abrazo y este video lo vamos a subir a YouTube dentro de la semanita. Les mando un beso enorme. Gracias totales. Que estén muy bien. Muy buenas noches. A descansar. No muchas pantallas. No comer después de las 9 de la noche. Duérmanse tempranito. Apaguen todos los aparatos eléctricos de sus piezas. ¿Ok? Y hagan deporte, tomen agua, coman alimentos creados al sol y ya van a ver, se van a sentir mucho mejor. No me crean, sino que vívanlo. Les mando un abrazo, besitos y buenas noches. Que esté muy bien. Ay, qué lindo leerles. Me encanta. Un besito.
Que esté muy bien. Chao, chao.